SER Podcast. Cuenta el historiador Soleil Sabaté en su libro España en llamas sobre la guerra civil que un día después del bombardeo de Guernica, cuando el entonces lehendakari Aguirre denunció que la masacre la había perpetrado los aviadores alemanes al servicio de los facciosos españoles, la propaganda franquista intentó negarlo. Intentó negar que aquel sádico bombardeo en Alfombra fuera obra de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. El franquismo culpó de Guernica a los rojos. En la imposibilidad de contener el avance de nuestras tropas, los rojos han destruido todo. Esto lo he recordado esta tarde leyendo al periodista Aitor Guenaga. 85 años después, estamos asistiendo al mismo intento vil de negar la autoría de una masacre contra civiles, en este caso por parte de Rusia, en Bucha o en Mariupol. Hoy Zelensky ha utilizado inteligentemente el referente de Guernica. Ha evitado entrar en ningún otro episodio de nuestra historia reciente, del terreno minado que es todavía nuestra historia reciente, o en la interpretación confrontativa de nuestra historia reciente. Vamos a escuchar esta noche esa referencia de Zelensky a Guernica. Analizaremos, entre otras muchas cosas, cómo entre quienes hoy aplaudían a Zelensky hay quienes aún hoy con mascarilla verde militar humillan la memoria histórica, Guernica, y lanzan guiños al franquismo. Pero de todos los mensajes que ha dejado esta tarde Zelensky en el Congreso de los Diputados hay uno que es especialmente doloroso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus hijos con bolígrafo sus nombres y los de personas cercanas para que, si matan a sus padres, exista una pequeña posibilidad de que estos niños sean salvados. Imposible no quedar atravesado por el dolor de la empatía hacia esos padres, madres que escriben los teléfonos de familiares en las espaldas de sus hijos por si ellos, los padres, mueren antes que los hijos. Día 41 de la invasión rusa. Por cierto, hablábamos antes de quienes aplaudían hoy en el Congreso. ¿Qué concepción tan pequeña tienen de la política y de su propio papel como representantes políticos quienes se han negado hoy a aplaudir cuando el presidente del gobierno le ha dicho a Zelensky, en nombre de España, que España condena la guerra despiadada de Putin contra Ucrania? ¿Qué ruin concepción de la política tiene quien se niega a aplaudir una condena institucional como esa solo porque desprecia a Pedro Sánchez? En la mesa del análisis esta noche, Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar. E Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Morillo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar en el resto de las noticias del día, hay una que es terrible y de la que todavía sabemos muy poquito. El crimen de una adolescente de 14 años esta tarde en Oviedo, acuchillada en su edificio. Y lo que sabemos es que está detenido un vecino, un hombre de 30 años que vive en la misma finca, detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Informa desde Asturias Josué Alonso. Buenas noches. Los hechos han sucedido a primera hora de la tarde tras el aviso de los vecinos. El padre de la menor pidió al hermano de la asesinada que bajara a la calle ante la tardanza de la niña, que no subía a casa a comer después de haber llamado al timbre. Sin embargo, cuando llegó al primer piso, se encontró a la menor ensangrentada y al presunto agresor herido grave. El joven de unos 30 años no llevaba ni un mes residiendo en el piso. Está ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias y detenido acusado de un delito de homicidio. El Ayuntamiento de la capital ha convocado para este miércoles 5 minutos de silencio para mostrar su condena y repulsa unánime ante este homicidio. Imagínense ahora a la gente de Europa viviendo en desvanes para salvarse. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de Guernica. Como ya hizo en su día Zelensky en el Capitolio de Estados Unidos refiriéndose a Pearl Harbor o al 11S o en el Bundestag alemán mencionando el muro de Berlín, esta tarde Zelensky en el Congreso ha recurrido a uno de los episodios más dolorosos de la historia de España para agitar la conciencia de España. Margarita Robles, ministra de Defensa, buenas noches. Muy buenas noches. Usted ha acudido al Congreso a escuchar a Zelensky. ¿Qué le ha parecido el mensaje del presidente ucraniano? Pues mire, yo creo que hoy ha sido una jornada absolutamente emotiva. Desde el inicio, cuando apareció la imagen de Zelensky, todos los diputados, los senadores, toda la tribuna puestos en pie aplaudiéndole a él y a todo el pueblo ucraniano, a su resistencia, a su heroísmo, a su compromiso con los valores
Después eso mismo ocurrió cuando terminó su intervención, ¿no? Todos estábamos puestos en pie, yo creo, y la mayoría, lo comentamos luego, teníamos una emoción interna por dentro, y ver la fuerza de ese hombre, que es la fuerza de un país, con esa heroicidad, como decía muy claramente, algo que decimos nosotros muchas veces, que no solamente estaban defendiendo a Ucrania, estaban defendiendo nuestros valores, una forma de vida, y ya digo, yo creo que todos nos quedamos absolutamente admirados, como lo estamos, de ese heroísmo, de ese ejemplo que están dando al mundo, defendiendo nuestros valores. Mencionar Guernica, que todos sabemos lo que fue en esa página terrible de la historia de España, como está siendo toda la guerra de Putin, como están siendo estas terribles masacres de Bucha. Creo que hoy ha sido un día que no olvidaremos ninguno, y creo que es un día para que todos saquemos consecuencias de que hay que estar con los ucranianos, hay que apoyarles, hay que condenar sin ningún tipo de fisuras esta terrible invasión, estos crímenes de guerra que se están cometiendo. Y insisto, lo dijo muy claramente Zelensky, ellos están luchando y defendiendo su tierra, pero también están luchando y defendiendo nuestros valores y nuestros principios. Ha mencionado usted, ministra, la masacre de civiles de Bucha. ¿Qué más pasos puede dar España, la Unión Europea, viendo las salvajes matanzas de civiles de las que estamos recibiendo pruebas? Bueno, yo creo que estas matanzas son clarísimamente crímenes de guerra que tienen que tener una respuesta desde el punto de vista penal internacional. Zelensky hoy lo ha dicho clarísimamente, que hay que seguir apoyando al pueblo ucraniano. Creo que incrementando las sanciones, es muy importante esta imagen de unidad que ha dado la Unión Europea, esta imagen de unidad que está dando OTAN, reforzando las sanciones, apoyando al pueblo ucraniano, pues desde el punto de vista humanitario, como lo está haciendo España, acogiendo a muchísimos refugiados aquí, y también mediante el envío de un material que a mí me gusta siempre decir que es defensivo. Cuando estamos viendo esas terribles matanzas, esas masacres, porque yo no le puedo dar otro nombre, hay que ayudarles en su resistencia, que es una resistencia heroica, que es una resistencia que tiene que ser un ejemplo para todos. Él lo decía, ¿no? Nos podemos imaginar qué haríamos nosotros, que un día, como me comentaba una persona de Ucrania, se acostó por la noche y se levantó por la mañana y su mundo había cambiado por completo. Y a partir de ahí empezaron pues las atrocidades, porque no hay otro nombre. Así que yo creo que toda ayuda es poco. España está firmemente comprometida, hoy lo ha vuelto a decir el presidente, desde el punto de vista humanitario, y los españoles han demostrado que son solidarios, que están acogiendo a gente en sus casas, y también con el envío de todo tipo de material. España ha enviado ya en este momento pues 10 aviones con material humanitario, con armas ligeras, que vamos a llamarlas defensivas, porque yo creo que son defensivas, trayendo también a muchísimos refugiados. Ese es el compromiso de España, que es el compromiso de la unidad, que es el compromiso de toda Europa con un pueblo heroico, como hoy nos ha demostrado Zelensky, y que mientras nos produce verdaderos escalofríos y horror comportamientos como los de Putin, sentimos también un orgullo por el ser humano cuando vemos esa defensa heroica de Zelensky y de toda la ciudadanía de Ucrania. Ante Zelensky se ha comprometido hoy el presidente del gobierno a enviar más equipamiento militar, más armas a Ucrania. Nos ha descrito ahora el tipo de armas, equipamiento ligero que está enviando España. Le planteo, ¿España va a enviar armamento pesado a Ucrania, ministra? Bueno, eso no estaba previsto todavía. Pienso una cosa, nosotros estamos enviando material fundamentalmente no tanto para el ejército profesional de Ucrania, sino también para lo que es la resistencia ciudadana, porque es que los ciudadanos han salido a la calle, y han salido, pues los primeros días no tenían ni chalecos, y nosotros lo que hemos estado enviando hasta ahora es ese material, no puedo decir que sea de fácil uso, pero sí mucho más simple que lo que puede ser un material pesado, un armamento pesado, que a veces tiene problemas de compatibilidad pues con desde con municiones y con otros sistemas. En todo caso, como digo, hasta el momento hemos enviado 10 aviones con cientos de toneladas. Vamos a seguir haciendo, porque entendemos que es la mejor manera que tenemos de ayudar y que se eviten pues esas violaciones de derechos humanos, violaciones de todo tipo, desde esas ejecuciones con tiros en la sien a personas con las manos atadas, violaciones a las mujeres. Nuestra obligación, que además es
imposición, yo creo, desde la humanidad, desde la solidaridad, incluso desde el propio derecho internacional, apoyar el derecho a la legítima defensa, pues ahí va a estar España. También lo he dicho muchas veces y lo hemos dicho con prudencia y discreción. Piense que los viajes que se realizan enviando pues de material son viajes difíciles, complicados, se hacen en avión. Tengo que decir que las Fuerzas Armadas españolas están haciendo, como siempre, un trabajo absolutamente profesional, magnífico y muy generoso también, y hay que tener prudencia y discreción de cuándo se realizan los viajes, los envíos, al lugar donde van, pero el compromiso, ese compromiso con la paz, porque al final estamos todos defendiendo la paz y apoyando a los ucranianos en su defensa a derecho a vivir y a vivir libres, pues es un compromiso de España absolutamente claro e inequívoco. Pero por concretar este punto, ministra, España descarta el envío de tanques y carros de combate a Ucrania. Mire, enviar tanques y carros de combate es muy complicado. Usted sabe que no es tan sencillo. Yo lo único que le puedo decir que hasta el momento se ha enviado armamento ligero y la guerra está teniendo también otras derivadas. Siempre las decisiones que se tomarán serán con la máxima prudencia. Hasta ahora no se ha enviado ningún armamento pesado, pero creo que las armas que España ha enviado para la defensa de los ciudadanos están siendo un armamento que está produciendo efectos, que está permitiendo que las personas y los ciudadanos de Ucrania se defiendan dentro de los terribles límites de esas atrocidades que está cometiendo el ejército ruso. Me ha dicho, ministra, que no tiene duda de que lo que estamos viendo, por ejemplo, en Bucha son crímenes de guerra. Le pregunto, ¿Putin es un criminal de guerra? Lo que está haciendo el ejército ruso es sin ninguna duda, va contra cualquier norma del derecho de la guerra, por tanto lo podemos llamar crímenes de guerra. Mire, yo lo único que espero es que vaya ante un tribunal internacional, del Tribunal Penal Internacional, y desde ese punto de vista, hace ya 2 o 3 consejos de ministros, el propio gobierno de España pidió al Tribunal Penal Internacional que recoja todo el material necesario para que estas conductas no queden impunes. No podemos, y lo decía muy bien Zelensky, ¿no? En abril de 2022 nos estamos retrotrayendo. Él lo decía, ¿no? Hablaba del bombardeo de Guernica, pero él lo decía, atrocidades como no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Eso, en un mundo que nosotros que pensamos que habíamos superado tanto, que habíamos avanzado tanto, la crueldad humana, las atrocidades humanas tienen que tener una respuesta. Por eso es tan importante esa imagen de unidad que estábamos dando todos los países de Europa, esa imagen de unidad que se está dando en la OTAN. Y créame, yo también me emocioné de alguna manera, y quiero que muchos otros diputados y senadores con los que hablé, cuando vimos pues a los representantes del pueblo español puestos de pie aplaudiendo a Zelensky y aplaudiendo al valor de toda la ciudadanía de Ucrania. Ministra, Zelensky en ese discurso ha mencionado expresamente por su nombre, por su marca, a 3 empresas españolas. Les ha pedido que dejen de hacer negocios en Rusia. Les ha acusado de seguir haciéndolos a día de hoy. 2 de esas empresas, 2 de esas 3, tanto Porcelanosa como Sercove, han salido a lo largo de esta tarde-noche diciendo que ellas ya no hacen negocios con Rusia. ¿Al gobierno le consta si estas empresas siguen haciendo negocios a día de hoy con Rusia? Yo no tengo ninguna constancia en ese sentido. Si las empresas han dicho que no lo están haciendo, vamos a creerlo, pero lo importante es que Europa en su conjunto no tenga ninguna tolerancia con Putin, con su régimen, y que las sanciones económicas se lleven hasta el final, y si es necesario endurecerlas, pues que se endurezcan. Decía que 2 de las empresas lo han negado, pero hay una tercera que es Maxam, que es una compañía que vende explosivos. Es la única de las 3 empresas mencionadas por Zelensky que a esta hora de la noche no ha negado que siga operando con Rusia. ¿Usted, como ministra de Defensa, le pediría a esta compañía que vende explosivos que si sigue operando en Rusia deje de hacerlo? Desde luego yo le pediría a cualquier compañía, y si en este caso esta compañía que vende explosivos, y fíjese, peor me lo pone, si venden explosivos sería de una gravedad absoluta, pero yo no tengo constancia, y lo que sí que puedo decir es que si hay empresas españolas que están vendiendo a Rusia, creo porque la más mínima solidaridad no van a hacer negocios a cualquier precio, y mucho menos en una situación con estas atrocidades que se están cometiendo. Lo digo con carácter genérico porque no tengo constancia y sería una irresponsabilidad por mi parte poder hacer alguna imputación. Pero, en cualquier caso, cualquier empresa que pueda estar realizando cualquier tipo de negocios con Rusia, desde cualquier punto de vista ético y del alcance que usted quiera, sería inaceptable.
una de las amenazas a las que nos enfrentamos es el aumento de ciberataques provenientes de Rusia. Cuando estalló la invasión, España elevó su nivel de alerta de ciberseguridad. ¿Han detectado un aumento de ataques rusos, ciberataques rusos? Mire, hay muchísimos ciberataques. El tema de los ciberataques es que no siempre es fácil precisar el origen, pero que evidentemente Rusia está utilizando, lleva mucho tiempo haciéndolo, como todo el mundo sabe, los ciberataques, absolutamente, no tenga ninguna duda al respecto. Y por eso, tanto en el ámbito de OTAN como en el ámbito de todos los países de Unión Europea y del vínculo transatlántico, estamos reforzando de una manera muy importante todas las líneas de ciberseguridad y de ciberdefensa. Cuando OTAN hace sus planeamientos, que como todo el mundo sabe, en ningún caso pueden implicar la presencia de armas ni de ejército de OTAN en Ucrania, sí que estamos teniendo en cuenta actuaciones defensivas ante una posibilidad que es real, sin ninguna duda, de esos ciberataques. Decía Zelensky esta tarde, lo peor es que no sabemos cuánto va a durar esta guerra. ¿Tienen alguna previsión? ¿Cuánto calcula el gobierno que se pueda alargar este conflicto? Mire, es muy difícil saberlo porque esta mañana incluso el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de España, lo decía, igual que OTAN, Putin tenía unas previsiones, y eran unas previsiones, pues lo que ocurrió en Crimea, una intervención rápida, quirúrgica, derrocar al gobierno de Zelensky y hacerse por lo menos con la mitad del país. Y como en Crimea pues no encontró ningún tipo de resistencia, pensó que en este caso iba a ser igual. A partir de aquí estamos viendo que los días que llevamos ya de guerra, de estas atrocidades que no tienen otro calificativo que de atrocidades, lo que está claro es que ya hay, yo diría, como dos derrotas de Putin. Una, el tema de que él no ha conseguido ese objetivo y que eso ya va a ser una derrota que no podrá borrar nunca, porque no ha podido derrocar al régimen de Zelensky, porque se está retirando de Kiev y de esa zona. Ellos dicen que se van hacia el Donbass. Probablemente no sea así, probablemente están dándose una pausa a sí mismos pues para poder rearmarse y para poder hacer una planificación militar distinta, porque la planificación militar que han tenido hasta la fecha se ha visto que ha sido un error y que ha sido un fracaso. Y luego la otra gran derrota es esa unidad. La unidad que él ha visto enfrente, la unidad que ha visto de la Unión Europea, de los países de OTAN, de que 140 países del mundo en Naciones Unidas han condenado esta terrible agresión, y yo creo que eso es absolutamente muy importante. Él nunca pensó que habría esa respuesta, y también pone de relieve algo que yo creo que es muy importante, y sobre todo también después de la pandemia, que los países democráticos valoramos mucho la libertad, la paz y la seguridad, y que hoy es la paz y la integridad territorial de Ucrania. Mañana puede ser cualquiera. Ministra, hoy el gobierno ha decidido expulsar a 27 diplomáticos de la Embajada Rusa de Madrid. Usted es responsable del CNI. ¿Tienen algún indicio, alguna prueba de que esas personas estuvieran desarrollando algún trabajo que pudiera suponer una amenaza para los intereses de seguridad de España? Mire, como usted comprenderá, yo no le puedo dar detalles. Lo único que le puedo decir es que es una expulsión que responde a hechos absolutamente constatados, y que por tanto lo que usted me pregunta pues es evidente que sí, y también es la respuesta proporcional, lógica y adecuada a las terribles atrocidades y a la masacre de Bucha. Por tanto, disculpe, ministra, es evidente que sí, me dice, a que estas personas estaban desarrollando algún trabajo que pudiera suponer una amenaza para los intereses de la seguridad de España. A que estas personas, nosotros consideramos que en un momento como el actual, en el que se están produciendo esas vulneraciones de derechos humanos, de esa gravedad en lugares como Bucha o en otros sitios de Ucrania, su presencia aquí en España pues puede tener esas connotaciones que usted dice. Ministra, el español Pablo González lleva más de un mes detenido en Polonia. Se le acusa de espiar para Rusia. Por las informaciones que tenemos, el CNI contactó con el entorno del periodista antes incluso de que lo detuvieran. ¿Por qué intervino? ¿Por qué tuvo que intervenir el Centro Nacional de Inteligencia en este caso? Bueno, como usted bien sabe, todas las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia tienen el carácter de reservadas y de secretas, y solo se puede dar cuenta de ellas pues en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Pero como también usted muy bien dice, ese encuentro que tuvieron con familiares de este periodista fue absolutamente anterior
a su detención, de la que España y el CNI son absolutamente ajenos, ni tenemos ninguna constancia. Eso se realizó en Polonia, con un marco jurídico que es el marco jurídico de Polonia, que no es el marco jurídico de España, y en el que ni el CNI ni, por supuesto, España tiene nada más que ver. Solamente remarcar una vez más que para Pablo González, como para cualquier ciudadano, existe la presunción de inocencia y, por tanto, nuestra obligación es defender su presunción de inocencia. ¿España descarta que Pablo González espiara para Rusia? Mire, yo lo único que le puedo decir es que hay un procedimiento judicial en un país. Vamos a ser respetuosos con ese país y con las reglas jurídicas que tienen. Como decía antes, España no tiene absolutamente nada que ver, ni tenemos tampoco ningún conocimiento. Lo que yo sí que quiero remarcar es que lo que es aplicable en Polonia y es aplicable en cualquier democracia es el principio de presunción de inocencia. Cualquier persona, mientras no está juzgada y condenada, pues es absolutamente inocente, Pablo González y cualquier otra persona. Margarita Robles, ministra de Defensa, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muy bien, gracias a ustedes. Quiero escuchar vuestro análisis, Cue, Palomera, Morillo, de todo lo que acaba de plantear la ministra aquí, o de los titulares que vosotros consideréis que ha planteado la ministra aquí, que no son pocos. Cue, empiezo por ti. No, es interesante lo último que le estabas planteando a la ministra, ¿no? De por qué han echado a estos diplomáticos, la posición que está adoptando España. Le hemos preguntado al ministro también de Exteriores por qué no va, si España no quiere ir incluso un poco más allá. Bueno, le hemos planteado la posibilidad. Hay países que han echado directamente al embajador. Y el planteamiento que hace el gobierno es que quiere mantener un hilo de negociación, porque evidentemente si España echa al embajador ruso, Rusia va a echar al embajador español y ya es dificilísimo cualquier tipo de negociación con Rusia. Yo creo que está todo el mundo muy impactado. Me parece muy interesante lo que ha dicho la ministra creo que es bastante la sensación que ha habido en el Congreso. Todo el mundo está muy impactado del discurso de Zelensky. La ministra lo ha comentado. Yo creo que había en la bancada, hemos estado ahí en los pasillos después un rato, estábamos todos, porque es verdad que además ha sido el ambiente en el Congreso un poco particular, porque cuando se aplaude, cuando aparece Zelensky, todo el mundo le aplaude de forma unánime, y ha habido un momento, a pesar de la traducción que ha sido pésima, ha habido un momento muy emocionante. El discurso luego leído es mucho mejor que escuchado. Totalmente. El discurso leído es un discurso muy, muy potente, y lo que pasa es que después se han vivido unos momentos en el Congreso extrañísimos, ¿no? En el que todo parecía de unidad, todo parecía bien. Cuando empieza a hablar de Guernica se empiezan a ver caras claramente tensas. Cuando empieza a dar nombres de empresas españolas se empieza a ver rumores, y sobre todo cuando sube el presidente del gobierno a decir algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, porque es que si Sánchez hubiera hecho un discurso de parte, un discurso de bloque, un discurso que no asume todo el mundo, pues bueno, pero es que ha hecho el discurso en el que está todo el mundo de acuerdo y solo aplaude la mitad del Parlamento. Exactamente. ¿Qué le ha trasladado el presidente del gobierno a Zelensky? Carolina Gómez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El presidente del gobierno ha trasladado esta tarde a Zelensky el apoyo firme de España y su disposición a seguir contribuyendo con más sanciones, ayuda humanitaria y el envío de armas. Ucrania puede tener la certeza de que España estará a la altura, porque España siempre responde ante desafíos como este. Sánchez ha pedido a Putin que se siente a negociar con seriedad y a los tribunales internacionales que investiguen las matanzas del ejército ruso. Atrocidades como las de Mariupol o Bucha estos últimos días nos producen el mayor sentimiento de indignación y de repulsa. Son crímenes de guerra que no pueden quedar impunes. El presidente enviaba además un mensaje de esperanza a Ucrania, aludiendo, como hacía Zelensky, a la guerra civil española. Mire, presidente Zelensky, la historia de España está llena de momentos difíciles, en los que la libertad fue puesta en peligro o incluso liquidada durante muchas décadas. Pero el empeño de los españoles y españolas consiguió siempre restaurar esa democracia y esa libertad. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abría y cerraba el acto con palabras en ucraniano, agradeciendo a Zelensky su participación y expresándole el apoyo de todo el país. Que la batalla de Ucrania por su libertad es nuestra batalla. Estamos unidos, estamos con Ucrania. Espero Yakuyu, pane president. Todo el Congreso aplaudió a Zelensky, menos la CUP y el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago. Vox y Esquerra evitaban aplaudir además al presidente del Gobierno. Aún así, la mayoría de diputados coinciden en que ha sido uno de los momentos más emocionantes que se han vivido en el Congreso de los Diputados en los últimos tiempos. Morillo.
La verdad que ver a Zelensky, mira que estamos acostumbrados a verlos porque esta guerra es distinta en todo y casi Zelensky ya forma parte de nuestra vida. En las redes sociales a diario vemos dónde se mueve, dónde va, pero verlo ahí en esa pantalla en el Congreso es verdad que lo ha dicho Carlos, sobrecogía, ¿no? Porque además tiene algo en el rostro, un rictus, un gesto, algo sombrío, una pena que de verdad solo mirarlo te sacude por dentro. Creo que es verdad que ha habido unidad, sobre todo al principio, el primer aplauso, pero después cada uno ha querido poner su acento en un día que creo que no era para eso, ni muchísimo menos. Tanto en la parte de la izquierda, pues hemos sabido después que Enrique Santiago se ha puesto en pie, el secretario general del PC y secretario de Estado de la Agenda 2030, se ha puesto en pie, ha sido respetuoso, pero tampoco ha querido aplaudir a Zelensky. Nos recordaban en su equipo que consideran que Zelensky hace 6 años que prohibió la existencia del Partido Comunista en Ucrania, desde la CUP o desde el Bengasi, que nos han hecho saber que discrepaban también de Zelensky en eso, que querían poner el acento en esas discrepancias. Pero eso no ha sido tan ostentoso, la verdad, porque como estaban todos en pie no nos hemos dado tanta cuenta como después Vox, que se ha quedado sentado cuando termina el presidente, cuando creo que era evidente que el aplauso no era al presidente, sino al discurso de cierre de filas y de estamos contigo Ucrania en un momento tan trágico y después de las imágenes y de la masacre y de todo lo que estamos viendo. Y el PP también ha sido muy tímido. Después nos han contado algunos diputados que habían pactado solamente un aplauso a la intervención, como si hubiera allí alguien midiendo con un aplausómetro y no ponerse en pie cuando Sánchez terminara, ¿no? Yo este tipo de expresiones o esta necesidad de diferenciarse siempre y de tener el último acento, la última palabra en un día como hoy, me parece que sobraba totalmente. El presidente me ha parecido que ha sido clarísimo con el compromiso adquirido en la Cámara Baja y ante el propio Zelensky con el envío de armas. No se han dado con circunloquio, ha sido absolutamente firme. Hemos oído ahora a la ministra de Defensa, a la señora Robles, en esa misma línea, descartando de momento, ha dicho, el envío de armas pesadas, pero dejando claro que España va a seguir colaborando con discreción, que han enviado ya 10 aviones de material defensivo y que van a seguir enviando armas. Y es cierto que estábamos bajo lupa mirando a las ministras de Podemos, a Ione Belarra y a Irene Montero, y en ningún momento han hecho un gesto de disgusto ni han expresado su discrepancia con esta firmeza de Sánchez sobre el envío de armas. Palomera. Bueno, pues yo, más allá de las referencias al discurso de Zelensky, que yo creo que nuevamente vuelve a ser una intervención épica como todas las que ha hecho ante los distintos parlamentos europeos y con referencia histórica concreta al país al que se dirige, en este caso a Guernica, siento decir que el Parlamento español no ha estado a la altura. No ha estado a la altura, en primer lugar, por algo que ha mencionado Carlos, y que yo creo que el Congreso, los servicios del Congreso deberían de haber cuidado un poco más, que ha sido la traducción. La traducción le ha restado toda la épica que tenía el discurso. Como ha dicho, no sé si Isabel o Carlos, no era lo mismo leer esas palabras que escuchar la traducción que ha contratado el Congreso de los Diputados, que a mí, sinceramente, me ha parecido lamentable para una ocasión tan solemne y tan importante como era esta. Y continúo con los gestos, que aunque fueran tímidos, sí que hemos apreciado gestos de clara discrepancia con el discurso que ha hilvanado el presidente del Gobierno, que yo en esta ocasión no entiendo que era un discurso presidencial, sino un discurso de país. Por lo tanto, ahí nos retratamos en nuestra dimensión y en lo pequeñitos que somos ante una circunstancia histórica tan dramática como la que se está viviendo en este momento, no solamente en Ucrania, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Y las consecuencias que todo esto va a tener para todos los europeos. Y luego, respecto a lo de Guernica, bueno, es verdad que se han visto algunos gestos de sorpresa, luego algunos comentarios en redes sociales de los que todo el mundo esperaba, pero creo que no hace falta más que recurrir a la historia para comprobar que Guernica fue la primera población urbana
Europa, que fue destruida sistemáticamente. Fue una especie de ensayo de guerra, el primer ensayo de guerra total que hubo en Europa, ¿no? Por lo tanto, yo no daría ni siquiera valor ni a los comentarios en redes ni a esos gestos de sorpresa que hemos visto en la cara de algunos diputados. Y hay una última cuestión que a mí, a pesar de las explicaciones que ha dado el gobierno, me llama la atención, o por lo menos me suscita dudas. Es decir, la expulsión de los 20 diplomáticos, que en el conjunto de Europa creo que son más de 200, en los diferentes países europeos, no se corresponde con la permanencia del embajador, o por lo menos entiendo yo que la respuesta del gobierno de que se pretende mantener abierta la vía diplomática cuando en la entrevista la propia ministra de Defensa te ha confirmado que efectivamente estos funcionarios de la embajada estaban poniendo en riesgo la seguridad nacional, yo creo que no se corresponde con que no se haya expulsado igualmente al embajador. Probablemente habrá razones de Estado, probablemente habrá razones que no pueden o no deben explicarnos, pero a mí me suscita bastantes dudas. Lo que pasa es que hay, de hecho, la mayoría de los países europeos grandes tampoco lo han hecho, porque el problema de todo esto... Solo Lituania, claro, es verdad. Los bálticos. Pero porque el problema de todo esto es que todos confían en que la guerra en algún momento acabará. Y hay decisiones que habrá que tomar en el momento en que acabe la guerra, porque esto es un gesto, obviamente, cuando acabe la guerra que vuelvan. Es que no es tan fácil. Ya, pero es que luego no es tan fácil, porque una vez que das el salto, claro, es que evidentemente no lo han hecho, y por eso no lo ha hecho Italia, no lo ha hecho Francia, por eso, digo, no, evidentemente yo creo que esto, por lo que nos explicaban, es el máximo al que se llega en un país ya antes de la ruptura de relaciones diplomáticas. Cuando tú rompes relaciones diplomáticas, que es expulsar al embajador y demás, la marcha atrás de eso es muy complicada. Es que se puede mantener, mi pregunta es, ¿se pueden mantener relaciones diplomáticas sin embajador, con un país? Expulsando a su embajador, bueno. No, expulsando a su embajador no. ¿Con un país que está haciendo lo que está haciendo con Ucrania? Bueno, ese es el tema. Es que esta es la pregunta de fondo. Yo no soy ningún experto en diplomacia, los códigos de la diplomacia no los sigo, pero lo que nos han explicado hoy es que esto es lo máximo. Es una pregunta que se puede hacer en este momento cualquier ciudadano. De hecho se la hemos expulsamos hecho. Al cuerpo diplomático, a 20 funcionarios, queremos mantener abierta la vía diplomática. Pero yo creo que se está pensando en el día después. ¿Por qué hay que mantener relaciones diplomáticas con alguien que está masacrando al pueblo ucraniano? Sí, es que no solo es que todo es muy extraño, porque no solo estamos manteniendo todos los países europeos relaciones diplomáticas, sino que entre varios países europeos, España es de las que menos, pero estamos ahí, y de hecho España todavía no ha dado ese paso, y le estamos pagando más de 1.000 millones de euros los europeos a Putin en gas. O sea, no es que mantengamos relaciones diplomáticas, que mantengamos la ministra ponía en valor que yo estoy de acuerdo que la Unión Europea al principio de la invasión actuó como si fuera un solo país, es decir, hubo unanimidad en la respuesta que había que dar a la invasión rusa, pero sin embargo en las últimas semanas vemos claramente una división por motivos económicos o geoestratégicos. Quiero decir, en lo que se está debatiendo ahora en el Senado de la Unión Europea es si tiene que haber un embargo al petróleo y al carbón rusos, y hay una resistencia de Alemania evidente. Por lo tanto, no hay esa unidad en esta segunda parte de la guerra que se vio en la primera. Dame un segundo, porque tenemos nuevos datos acerca de la única de las 3 empresas mencionadas por Zelensky hoy, a las que Zelensky ha pedido expresamente, 3 empresas españolas que dejen de operar en Rusia. Hay solo una que hasta ahora guarda silencio, las otras 2 han negado que sigan operando en Rusia. Bueno, tenemos nuevos datos acerca de qué hace, a qué se dedica en Rusia esta empresa. Maxam es una empresa de explosivos. Nos lo cuenta en un minuto el jefe de economía de la cadena SER, Javier Ruiz. Yo sé que hay empresas españolas que han parado en Rusia y quiero agradecérselo por esa posición en cuanto a las sanciones. Al mismo tiempo quiero dirigirme a Maxam, Porcelanosa, Sercove y otras compañías que conocéis mejor que yo. Les pido que dejen de hacer negocio con Rusia. Ante la profunda crisis reputacional que les ha generado esta tarde-noche esta mención expresa de Zelensky, hay 2 de las 3 empresas españolas a las que Zelensky ha pedido que dejen de hacer los negocios que
que siguen haciendo con Rusia. Hay 2 de esas 3 empresas que han salido ya esta noche diciendo: nosotros dejamos de negociar con Rusia, de vender nada a Rusia en el momento en el que empezó la guerra. Porcelanosa ha convocado incluso una rueda de prensa urgente en su sede de Castellón, insistiendo en que ellos cortaron todas las relaciones cuando comenzó la invasión. Han llegado a sacar en la rueda de prensa, exponer ante los medios a 3 trabajadores ucranianos. Radio Castellón, Jaume Maicas. En la rueda de prensa han comparecido 3 trabajadores ucranianos de la empresa, uno de ellos con más de 20 años en la compañía. Todos han explicado que siempre han tenido toda la ayuda necesaria. La consejera delegada María José Soriano ha anunciado que han pedido que les atienda el embajador de Ucrania en España para transmitirle sus argumentos e intentar entender de dónde ha podido salir esta información. Se suspendieron todas las actividades comerciales, no se aceptaron nuevas cargas, nuevos pedidos desde el inicio de la invasión. Porcelanosa advierte que el pasado 24 de febrero tomó la decisión de paralizar cualquier actividad económica en Rusia. El presidente del grupo empresarial y uno de los fundadores, Héctor Colonques, ha admitido que ha sido una impresión terrible que les ha consternado. El presidente de Ucrania hoy ha hablado de una manera no real de Porcelanosa delante del Congreso. Aunque también ha defendido a Zelensky porque dice en esta situación no se le puede achacar nada. El grupo empresarial ha condenado la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y la violencia ejercida contra la sociedad civil. Zelensky también ha citado a Serkove, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, que también insiste a esta hora que hace ya semanas que no hace negocios con Rusia. Pero les decía, hay una tercera empresa a la que Zelensky ha citado, que es Maxam. Es una empresa enorme dedicada a la fabricación y venta de explosivos. De hecho, esto nació en Bilbao, una empresa que se llamaba entonces Dinamita. Y es una empresa con mucha actividad, tiene instalaciones incluso en Rusia, tiene una filial en Rusia, instalaciones en Rusia. Y a esta hora, Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Guarda silencio, no niega que siga operando en Rusia. Sí, porque los balances que acaba de presentar, lo ha hecho hace apenas 15 días, demuestran que efectivamente mantiene su actividad en Rusia, que sigue operando en Rusia. Maxam es una de las principales compañías de explosivos del planeta. Es un holding en el que se integran la antigua Unión Española de Explosivos, Explosivos Río Tinto. Fue renombrada, rebautizada en el año 2006 como Maxam Corp. Su volumen de negocio es de 1.000 millones de euros. Y sí, opera en Rusia. De hecho, la compañía tiene una filial en Moscú, se llama Maxam Rusia, vende explosivos allí. Según su depósito de cuentas, es un mercado que, abre comillas, sigue con los mismos buenos resultados positivos de años anteriores, cierra comillas. En el último año reportado ha desglosado 2 operaciones de venta de explosivos a Rusia. Una primera con la que gana 1,5 millones de euros. Una segunda con la que gana otros 2 millones de euros bajo el capítulo de venta de explosivos civiles, matizan sus cuentas. Y esa es la actividad solo en Rusia. Maxam opera también en Siberia, a través de la Unión Española de Explosivos Siberia. Y allí otras 2 operaciones. 2,1 millones de beneficios en la primera, 2,5 de beneficios en la segunda. En total, Aimar, son 8 millones de beneficios con esas 4 operaciones este último año en Rusia. Esa es la parte de explosivos. La compañía desarrolla además labores de minería en Rusia, declara que es propietaria de Eastern Mining Services, 1,6 millones más, y tiene además actividad en el estado satélite de Bielorrusia, que está colaborando en la ofensiva de Putin. Así que ahora mismo Maxam sí mantiene operaciones allí, además, por cierto, de tener un centro productivo de explosivos en Rusia, uno de los 50 países en los que opera. Javier Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Maxam opera en Rusia. Si lo está haciendo a día de hoy, el gobierno ya le ha enviado este mensaje esta noche. Margarita Robles ha dicho: sería inaceptable que una empresa española siguiera operando en Rusia. Si no lo están haciendo, no se entiende este silencio. 2 de las 3 empresas españolas han salido ya a decir: nosotros dejamos de operar en Rusia. ¿Por qué Maxam sigue callada a esta hora? Y si es verdad lo que esas 2 de las 3 empresas españolas señaladas por Zelensky, Porcelanosa y Serkove, dicen que ellas llevan ya tiempo sin hacer negocio en Rusia, la faena reputacional que les ha hecho el presidente Zelensky hoy señalándolas es grave también. Estamos hablando de mucho dinero aquí,
Sí, no, evidentemente han salido rapidísimo. Creo que todos los que hemos recibido mensajes rápidamente también en redes sociales directamente, sobre todo de Porcelanosa, que ha sido la más clara, porque hemos cometido un error. Yo desde luego cometí un error. Cuando ha dicho con la traducción, yo he pensado por un momento que la empresa era Marsans, que no tenía sentido porque desapareció hace tiempo. Y la verdad es que Porcelanosa rápidamente se ha puesto a decir esto, pero el embajador, estamos allí con el embajador, y el embajador insistía en el caso de Sercove, decía que no es Sercove, es un grupo y que representa varias empresas y que decía que solo algunas de ellas. La verdad, si la embajada, que claramente es quien ha hecho esto, tiene mala información, es gravísimo. Y si no es así, pues creo que se va a saber. O sea, Porcelanosa ha hecho esa rueda de prensa y demás, pero supongo que la embajada o quien haya dado esta información a Zelensky sacará algún tipo de dato, con lo cual lo vamos a saber rápidamente, porque evidentemente es un golpe reputacional inmenso, lo cual demuestra además que todas las empresas, que hubo algunas dudas, en algunas empresas españolas muy grandes tuvieron algunas dudas en los primeros días, algunas fueron un poco más tarde. Ahora se estarán dando cuenta de que hicieron bien las que salieron, porque el riesgo, cualquiera que no haya salido, que no haya tomado esa decisión en este momento, el riesgo es brutal. Que es también lo que ha pasado, y volviendo a lo que decíamos antes, es también lo que ha pasado con los diputados hoy, cuando han aplaudido todos en pie a Zelensky, incluso algunos diputados, como es particularmente los de Vox, que por ejemplo ayer estaban entusiasmados con la victoria de Orbán, antes de ayer, con la victoria de Orbán en Hungría, y Orbán ha dicho claramente que Zelensky es uno de sus enemigos. Quiere decir que hay mucho lío, pero en el fondo, al final lo que hay en España es una presión social salvaje que hace que nadie se anime absolutamente a salirse de la línea de apoyo a Zelensky, ¿no? Por eso ha pasado esa cosa tan extraña que comentabas tú antes, Aymar, en el arranque, tan extraña, de que sale Zelensky en pantalla, que ha sido porque además ha salido así como de golpe, sale Zelensky en pantalla, que se hace con retraso, y todo el mundo se pone en pie a aplaudir, todo el mundo, unanimidad, que no vemos nunca unanimidad en ese congreso, y sube Sánchez a la tribuna para decirle a Zelensky, en nombre de todos los españoles, nos ha gustado mucho lo que ha dicho y condenamos el ataque a Rusia. Y no solo los diputados de Vox no aplauden, es que había un montón de diputados del PP que se les veía desde la tribuna, que estábamos ahí con Morillo, ¿verdad? Uh-huh. Se les veía desde la tribuna que estaban como mirándose unos a otros de aplaudimos, no aplaudimos, pero simplemente porque el señor que está diciendo eso, con lo que estás de acuerdo, es Sánchez. O sea, si lo dijera cualquier otra persona no te parecería bien, pero como lo dice Sánchez, no lo puedes aplaudir. Yo creo que de verdad, como decía antes Palomera, es una demostración de que estamos en una política muy muy pequeñita, que no puede tener una excepción de media hora, porque esto ha sido media hora de decir vamos a hacer las cosas institucionales bien, no han sido capaces. La verdad que bueno, la miopía política ha quedado clarísima, ¿no? Con lo de las empresas, atendiendo después al embajador, él ha dado una comparecencia en el patio, el embajador de Ucrania, a mí me ha quedado absolutamente clarísimo que más allá de la épica y del discurso bonito y conmovedor que traía Zelensky, ellos traían un objetivo claro, porque él no ha parado de repetir dos ideas. Que se incauten los beneficios a las empresas rusas, que se dejen de hacer negocios con compañías rusas, porque todo ese dinero va a financiar a la guerra. Y sobre esa idea volvía una y otra vez. Así que es verdad que yo no sé si se han equivocado con las empresas que dicen que ellos ya han roto sus negocios o se han ido de Rusia. A lo mejor algún lazo queda. Él ha insistido varias veces, no se puede trabajar con compañías rusas, hay que romper los lazos con compañías rusas, todo este dinero va para subsidiar la guerra. Y yo creo que eso no es una ocurrencia. Yo creo que ellos tienen que tener constancia de que hay dinero de empresas rusas o compañías rusas en España, no nos ha querido aclarar más, pero sí que nos ha trasladado que eso se le ha comunicado en privado al gobierno. O sea que algo más tiene que haber. Palomera. Bueno, yo entiendo que la primera que ha salido o que ha reaccionado a una velocidad sorprendente ha sido Porcelanosa. Quiero decir que ese daño reputacional que haya podido causar se ha intentado abortar desde el minuto 1 y han sido muy contundentes en sus explicaciones.
Desconozco qué más puede haber o qué hay detrás, pero lo sorprendente es el silencio elocuente de una de las 3 empresas que ha mencionado Zelensky, ¿no? Yo creo que hay silencios que hablan y en este caso, desde luego, está diciendo mucho esa tercera empresa, ¿no? Que no ha emitido señal alguna ni para justificar, ni para desmentir, ni para matizar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en los próximos días seguramente sí nos vamos a enterar qué hay detrás de Porcelanosa y de la segunda empresa, porque si la embajada no rectifica o emite una aclaración, los periodistas al final vamos a indagar, y de la misma forma que Javier Ruiz escruta en las cifras de las empresas, pues habrá otros colegas que se dediquen al mundo de la macroempresa que investiguen y que buceen ahí hasta conocer el fondo de la verdad, ¿no? Antes de intervenir en el Congreso aquí en España, Zelensky se ha dirigido por videoconferencia al Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión en la que, bueno, teóricamente Rusia se había comprometido a aportar pruebas de que todo lo que estamos viendo en Bucha, esas atrocidades, esa masacre contra los civiles, es un montaje de los ucranianos. Esta es la tesis a día de hoy del gobierno ruso, y habían dicho los rusos que su embajador ante el Consejo de Seguridad iba a aportar hoy pruebas. Pruebas no ha aportado absolutamente ninguna. No fotos, no imágenes. Ha dicho que si ellos no avanzan más rápido en Ucrania es porque intentan salvar a civiles, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de que estamos viendo ya incluso imágenes de satélite que demuestran que esos cadáveres estaban ahí cuando los rusos controlaban la zona. Y China, que era otra de las dudas que iba a hacer hoy, no se ha sumado a la condena internacional a Rusia por la masacre en Bucha. Dice solo que las imágenes son perturbadoras. Vámonos a Washington. Víctor Sancho, buenas noches. Buenas noches. Para Rusia hay muchas inconsistencias en el relato que sale desde Ucrania y Occidente sobre lo sucedido en Bucha, con pruebas inventadas e informaciones absurdas. Sin embargo, no ha presentado ninguna evidencia tangible más allá de la lectura de supuestos testimonios de víctimas de la crueldad ucraniana contra civiles, de las que dice tener más de un centenar. Moscú insiste que si existen crímenes de guerra los están cometiendo los propios ucranianos y que Ucrania es un peón en el juego geopolítico contra una Rusia que lo único que quiere es pacificar el Donbass y extirpar un supuesto tumor nazi que consume a Ucrania, un objetivo que conseguirán antes o después y que se está resistiendo por su voluntad de, dicen, salvar el máximo número de víctimas civiles posible. Por su parte, China, uno de los focos de atención constante en estos foros, sigue sin cambiar su papel en el conflicto. Mantiene su sesgada neutralidad con llamados a que cualquier acusación de crímenes de guerra tiene que tener pruebas fehacientes y con avisos de que las sanciones no sirven para nada más que dañar la economía mundial. Y derivado de la invasión ucraniana, hay una noticia llamativa. El PSOE va a proponer que se cambie el Código Penal, va a proponer una modificación del Código Penal para endurecer las penas de los delitos de trata que se cometan con mujeres ucranianas, con mujeres que hayan tenido que huir de Ucrania y a las que no me va a salir la palabra, los proxenetas, efectivamente, que los proxenetas utilizan a estas mujeres huidas de Ucrania. En esos delitos de trata, el PSOE propone que se endurezca la pena si están cometidos dentro del marco de la invasión rusa. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Se trata, sí, de una iniciativa para reformar el artículo 177 del Código Penal, que es el que establece penas de entre 5 y 8 años de prisión para los delitos de trata de seres humanos. Lo que quiere el PSOE es que se introduzcan agravantes para endurecer esas penas en los casos en los que la víctima venga del conflicto, sea una persona en una situación de vulnerabilidad originada o agravada por la invasión rusa de Ucrania. El texto cita expresamente a mujeres y niños desplazados y que por esas circunstancias se encuentran en una situación más delicada aún. La idea es que esa modificación legal que los socialistas van a registrar mañana en el Congreso en solitario tenga una vigencia de 18 meses después de que la norma entre en vigor tras aprobarse en las Cortes, y lo que plantea es eso, endurecer el Código Penal, una reforma de esa ley para que las penas a los proxenetas que utilicen esas circunstancias agravadas por la invasión rusa de Ucrania pues tengan una pena mayor de la que establece en este momento la ley. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego. Y
Y empezamos a cerrar este martes 5 de abril, Isabel Villar. Con Médicos Sin Fronteras denunciando que Rusia ha bombardeado un hospital en Mykolaiv, una ciudad al sur de Ucrania. Asegura la organización en un comunicado que mientras el equipo que tenían allí huía de ese hospital, vieron heridos y al menos un cadáver, aunque dice que no pueden dar cifras exactas. El secretario general de la ONU ha reconocido hoy serias violaciones de los derechos humanos durante la guerra y sobre Bucha. I will never forget the horrifying images of civilians killed in Bucha, and I immediately called for an independent investigation. Antonio Guterres ha afirmado que no podrá olvidar las imágenes horribles, dice, de civiles asesinados. Ha reclamado una investigación independiente para asegurar que los responsables rindan cuentas. Estados Unidos ha confirmado esta noche que adoptará nuevas sanciones contra Rusia, contra funcionarios del gobierno ruso, sus familiares e instituciones financieras, en respuesta, entre otras cosas, a esa matanza. Ha asegurado el secretario de Estado que Rusia emprendió una campaña deliberada en esta ciudad. It's a deliberate campaign to kill, to torture. Una campaña, afirma Antony Blinken, para torturar, matar, violar y cometer atrocidades. Aquí, en España, el Mar Menor termina el día más cerca de convertirse en el primer ecosistema de Europa con derechos propios. Se toma en consideración la proposición de ley. El Congreso ha aprobado así, entre aplausos, por amplia mayoría, solo con el voto en contra de Vox, iniciar la tramitación de la ley que permitirá que La Laguna tenga personalidad jurídica, de forma que cualquier ciudadano pueda acudir a los tribunales para defenderla. La proposición de ley parte de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 600.000 firmas y que ahora empieza su tramitación parlamentaria. Y una cosa más, en Cataluña terminan el día sin haber lledoners al preso de la cárcel de Lledoners, que se ha fugado hoy en Terrassa durante una visita al dentista. Bueno, tremenda esta historia. Un historión, sí. Se ha escapado gracias a la ayuda de dos cómplices que han vaciado un extintor contra los dos agentes que custodiaban al preso en esa visita a la clínica dental. Los Mossos han localizado esta noche el coche en el que ha huido, pero de él ni rastro. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, según explican fuentes policiales a la SER, los Mossos han encontrado el vehículo, un BMW gris con cristales tintados, abandonado en un camino de la periferia de Rubí, a 15 kilómetros de Tarrasa. El fugado, de 22 años, se llama Adrián Molina y los Mossos lo describían como proclive a la fuga porque hace 3 años ya huyó de un centro de menores. Hoy, tras escapar, ha colgado una foto en redes sociales en el que se le ve riendo con un cómplice y junto al mensaje libertad. Estaba en prisión por robo, pero tiene varias causas pendientes. La más grave por intentar atropellar a varios policías al saltarse un control de tráfico. Con su ida ya son 3 las fugas de presos de la cárcel de Lledoners en el último medio año, todos ellos durante traslados médicos, y de momento a ninguno lo han encontrado. La ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. A primeras horas todavía tendremos que llevar ropa de invierno, pero por fin durante la tarde vamos a experimentar en todo el país un ascenso térmico apreciable, significativo, de manera que donde acabe haciendo sol las temperaturas se acabarán situando entre los 15 y los 20 grados. Pero todavía quedan unas cuantas horas de este temporal que nos ha traído el invierno de repente, y ahora mismo la nevada está afectando prácticamente toda la provincia de Albacete, también interior de Murcia, así como de Alicante y algunos puntos de Valencia. Cuidado porque la cota de nieve está bajando en algunos momentos hasta los 600-700 metros. De entrada a la madrugada acabará desapareciendo, y mañana las nubes del sur de la península también irán desapareciendo, todavía algunos chubascos en Baleares, y en general, como decíamos, tarde más soleada y también con ambiente más agradable. O sea que se va yendo el frío poco a poco, Carbo. Sí, y tenemos puesta la vista en Semana Santa, ¿no? Que mucha gente ya nos empieza a preguntar. Mira, tengo aquí a Cue que está diciendo. Por favor. Bueno, podemos decir eso siempre, ¿no? Que nunca es suficiente que llueva en nuestro país, porque va a ir por ahí la cosa. Tendremos una pausa que se va a alargar hasta el domingo. No esperamos precipitaciones destacables en la mayor parte del país, pero todo apunta a que la semana que viene una nueva borrasca se va a centrar prácticamente en todo el país. A ver, o sea que en Semana Santa va a llover en toda España. Tú aquí estás tocando un terreno muy pantanoso. No, claro, es que... La probabilidad es alta, es decir, a partir del lunes empezaría a llover y va a ser una borrasca pues que se va a quedar bastantes días entre nosotros, pues sí. Solo nos da buenas noticias, se Carbo. En fin, un abrazo, hasta mañana. Adiós. Bueno, hay ya fecha para la investidura del primer presidente autonómico de un gobierno de PP y Vox en coalición. Fernández Mañueco, Castilla y León, va a ser investido presidente el lunes que viene. Y sin esperar siquiera que sea investido, Mañueco, que por cierto este fin de semana en el Congreso de Sevilla, en el Congreso del PP, insistía una y otra vez en que las líneas políticas de su gobierno las va a marcar el PP y nadie más. Bueno, Mañueco ha pactado ya con Vox que como tarde, en junio, se empezará a tramitar en Castilla y León la normativa en materia de concordia que va a sustituir el actual decreto de memoria histórica de Castilla y León, que era una exigencia de Vox. Y antes de que termine julio,
se empezará a tramitar allí en Castilla y León la ley de violencia intrafamiliar, que es otra exigencia de Vox. La ley de violencia intrafamiliar, que es la violencia intrafamiliar, lo hemos hablado muchas veces, es el concepto en el que Vox diluye la violencia de género. Es significativo que haya ya fecha para estos dos cambios cuando Mañueco aún no ha sido ni investido. Y a esta hora de la noche, en el PP nacional, nadie nos aclara si Feijóo asistirá o no el lunes a la investidura de Mañueco como presidente de Castilla y León. Es el primer presidente autonómico investido bajo su mandato o su liderazgo nacional del Partido Popular, y a esta hora no está claro si Feijóo va a prestarse o va a evitar semejante foto incómoda para la nueva etapa de moderación que dice querer inaugurar. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, la investidura será el lunes que viene, después de que Carlos Pollán, el presidente de las Cortes de Castilla y León, haya convocado para el jueves la reunión de mesa y junta de portavoces en la que debe convocarse el pleno para investir a Mañueco. Dado que legalmente han de pasar 48 horas entre la reunión de la junta y el pleno de investidura, está previsto que Mañueco sea investido este próximo lunes. Pero en el PP no confirman a esta hora la presencia de Núñez Feijóo en ese evento. Es más, esta mañana el mismo presidente del PP decía en Onda Cero que todo dependerá de su agenda. Si mi agenda lo permite, existiré, y si no, no. Fuentes del PP aseguran que la toma de posesión de Fernández Mañueco será ya después de Semana Santa, y aunque a este evento su equipo cree que asistirá, de momento tampoco lo confirman. Dice, si mi agenda me lo permite. Bueno, de momento hemos preguntado en Galicia y en principio su agenda gallega no tiene nada. es que evidentemente, si quiere va. Todos sabemos que si quiere va, sabemos que lo de la agenda siempre en política 99,9% de las veces es una excusa, ¿verdad? No, yo creo, lo que pasa es que Feijóo evidentemente tiene una situación un poco complicada con este asunto, como la tenía Casado, porque el principal problema del PP es gestionar a Vox, y Feijóo lo que pasa es que está tratando de trasladar una imagen de moderación. Claramente la hemos visto, estuvimos en el Congreso de Sevilla y ese es el discurso que él ha querido dar y el mensaje que ha querido dar, bastante diferente al de Casado. Pero a la vez ha hecho una cosa que Casado dijo que por encima, que no iba a decir por encima de su cadáver, pero vamos, que él bajo ningún concepto aceptaría, que es la entrada de consejeros de Vox. Acordaos que 3 días antes de caer Casado y Teodoro García Egea nos estaban diciendo en privado, en público, en cualquier formato posible, estaban diciendo a todos los periodistas que siguen PP, eso no va a pasar con el mandato de Pablo Casado. No tanto es así que se fue Pablo Casado a la reunión del Partido Popular Europeo, que fue una cosa bien extraña, 2 semanas después de ser destituido, a decir, bajo mi mandato esto no ha pasado y no habría pasado. O sea, estaba de alguna manera diciendo esto es responsabilidad de Feijóo. La primera decisión relevante de Feijóo es decirle a Mañueco, darle libertad a Mañueco para decir, bueno, pues si tú quieres gobernar con Vox, pues adelante. Esa es la primera gran decisión. Y desde ese momento, todo lo que está haciendo Feijóo es tratar de hablar de moderación, no pronuncia la palabra Vox, no quiere reunirse con Abascal, a lo mejor no va ni a la investidura, pero la realidad es que eso siempre va a estar ahí. Y lo sabe, y sabe que no solo va a estar ahí en Castilla y León, sino que es muy probable que, Morillo sabe mucho más que yo de esto, pero si hay elecciones en Andalucía en junio, es más que probable que esto se extienda y Vox acabe entrando en el gobierno de Andalucía también. Con lo cual va a tener que gestionar esa situación, esa contradicción, que hasta ahora es verdad que Feijóo ha sido muy hábil para gestionar 2 discursos constantemente en Galicia, lo hemos visto muchas veces, pero ahora mismo es más difícil, va a tener que mojarse. Morillo. ¿Es un líder que gobierna, que autoriza que gobierna con Vox, o es un líder moderado que quiere grandes acuerdos? Isabel Morillo. Mira qué importante la diferencia de tener a Vox en el gobierno o no tenerlo. En Andalucía, tanto la ley de Concordia, que sustituía a la ley de memoria democrática, que por cierto fue aprobada por unanimidad del Parlamento, como la violencia intrafamiliar, el PP ha conseguido darle larga, porque el proyecto de la ley de Concordia, Vox lo ha llevado 2 veces al Parlamento andaluz, iba en la investidura y en las 2 ocasiones el PP ha dicho que sin unanimidad de toda la Cámara no se derogaba una ley que ya tenía unanimidad, dándole patas al balón efectivamente hacia adelante. Y con la ley de violencia intrafamiliar le dieron un teléfono de violencia intrafamiliar, que ya me parece grave, porque no había ninguna necesidad de aceptar esa denominación, que ya sabemos todo lo que conlleva negar una realidad que es una lacra que le cuesta la vida
a cientos de mujeres. Pero no se ha hablado en ningún caso de una ley de violencia intrafamiliar, y aparte es que el PP admite que ha negociado muy mal, porque cómo se le ha ocurrido darle la presidencia de las Cortes, que han tenido a Mañueco hasta el último momento, que el hombre estaba en Sevilla el otro día, que sonreía tímidamente cuando se le preguntaba por la investidura y decía no sé, porque lo han tenido ahí asfixiado. Y le han sacado lo más grande solamente para la investidura. Yo me imagino que el PP de Andalucía, que sabe que su principal adversario electoral en estos momentos es Vox, pues se estará tentando la ropa, porque la idea era vamos a esperar a que se diluya, porque cuando gobiernen veremos que no van a cumplir nada, porque todo lo que proponen desborda la Constitución. Cuidadito, que Vox viene a Castilla y León a estar en el gobierno para demostrar que puede pasar del discurso a los hechos, y va a apretar muchísimo. Y a Mañueco le han cogido muy bien la medida, o sea que yo no sé qué pensará Moreno sobre un adelanto. Palomera. Bueno, yo creo que más allá de susurrarnos al oído a los periodistas que el nuevo líder del Partido Popular está molesto con la negociación que Mañueco ha hecho en Castilla y León con Vox, y de mantener la incógnita sobre si irá o no a la investidura de Mañueco, yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, después de haber sido entronizado este sábado pasado, que Feijóo por lo menos se pronuncie respecto al acuerdo que hemos conocido en el día de hoy. Quiero decir, no se puede hacer un discurso como el que hizo Alberto Núñez Feijóo ante el plenario del Partido Popular el sábado por la mañana, llamando a la moderación, al diálogo, al entendimiento, y además diciendo expresamente que el asunto de la violencia no tenía que enfrentar a las formaciones políticas, dando a entender que él no iba a entrar en el debate sobre si había o no violencia machista, que es un debate en el que se mueve muy bien la ultraderecha española. No puede entonar ese discurso y mantener silencio absoluto respecto a lo que ha pasado hoy en Castilla y León. Total. A mí me sorprende que mucho más de que si va o no a la investidura, que me parece que está bien y que nos da para especular de aquí al próximo lunes, creo que tiene que pronunciarse de una forma contundente y sin mayor dilación. Creo que el tiempo de la duda de Alberto Núñez Feijóo se ha acabado, y es verdad que lo tiene muy complicado. Pero creo que si quiere liderar el Partido Popular, pues por lo menos tiene que hablar con claridad, ¿no? Y además me sorprende que un político que ha sido elegido con el altísimo porcentaje que fue elegido en el Congreso el pasado sábado, todavía no se haya sometido ni a una rueda de prensa ante los medios de comunicación. A mí esto la verdad es que me parece sorprendente. Creo que mañana lo recibe el rey por la tarde en audiencia en la Zarzuela, y después tiene prevista una comparecencia. Veremos en qué se traduce eso. No es lo mismo una comparecencia que una rueda de prensa. No creo yo que después de una audiencia con el rey Aimar se vaya a someter a las preguntas de los periodistas, fíjate. El momento ideal era el domingo, evidentemente. Igual nos sorprende, pero cuando debía de haberlo hecho efectivamente, como apunta Carlos, era el domingo. Es decir, el sábado fue proclamado, el domingo tuvo su primera intervención ante la Junta Directiva Nacional, e inmediatamente después es cuando debería de haber convocado esa rueda de prensa, que estábamos allí todos los medios de comunicación por triplicado y por cuadruplicado. Por lo tanto, podía haberse expresado con mucha soltura y sometido. Es verdad que se quejaban en los corrillos, ¿os acordáis? Que en los corrillos informales los periodistas preguntábamos mucho. Es que esto es algo a lo que no está acostumbrado. Sí, lo dijo. Sí, se quejaba incluso de que no. Mirando a una colega que le dijo, tú preguntas mucho, debes de ser de Madrid. Y claro, que es que él viene de un sitio donde, bueno, pues a lo mejor no le preguntaban tanto como se puede preguntar en Madrid, o era tratado de una forma distinta por los medios gallegos. No lo sé, pero es verdad que yo creo que habría compañeros gallegos que seguro que apretaban también. Seguro. Oye, en Andalucía preguntamos, ¿eh? En Andalucía preguntamos. Yo no sé si como en Madrid de bien, pero lo intentamos, ¿eh? Y yo creo que podemos preguntar mucho. No, pero yo, de hecho hubo un momento. Creo que se está entendiendo perfectamente lo que digo, pero yo creo que Alberto Núñez Feijóo es un líder político, igual que Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid, por los medios de comunicación. Quiero decir, que el apoyo mediático que cada uno de los presidentes autonómicos pueda tener en su territorio es directamente proporcional a las ayudas institucionales que concede a los medios de comunicación. O sea, vamos a hablar claro. Así. Y allí, en Galicia, tiene
escasa prensa crítica, Feijóo. Entonces, yo creo que esto es un escenario que a él le produce pavor y que además lo explicita, ¿no? O sea, cuando el sábado se dirigió una colega en esos términos, ¿no? Tú preguntas mucho, debes de ser de Madrid. Oye, de Madrid o de Jaén, pero los periodistas tenemos la insana costumbre de preguntar. De preguntar todo el tiempo. No, es verdad que él se quejaba de alguna manera. Él venía a decir que en estas primeras semanas de viaje por toda España que el trato que ha sido muy criticado, porque es verdad que ha metido la pata 2 o 3 veces y ha sido muy criticado, pero bienvenido a... No le queda nada. Por eso te iba a decir, bienvenido al mundo real. Sí, pregúnteselo a Pedro Sánchez, que sí ha sido muy criticado. Quiero decir, pues esto es así, pero le ha pasado a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy, a cualquiera, a los líderes de la oposición de todos los años. Esto, la prensa española, por suerte, y por cierto, no somos ni siquiera... Yo siempre se lo digo a los políticos españoles que se quejan mucho, váyase usted al Reino Unido y si cualquier político español sale vivo de una entrevista en la BBC, pues después hablamos, a ver si que vayan a probar a la BBC si se quejan de que aquí las entrevistas son duras. Bueno, ya que previsiblemente mañana Rajoy no va a contestar a ninguna pregunta, Rajoy no, Feijóo, perdón. Cierto parecido ahí. No va a contestar a nada en esa comparecencia que tiene prevista después de la audiencia en la zarzuela con el rey. Bueno, tendrá otra oportunidad el jueves. Si no da rueda de prensa ya sí que nos vamos a empezar a molestar seriamente. Después de que lo reciba Pedro Sánchez en la Moncloa. Hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha enviado este mensaje a Feijóo. La oposición de Estado no se predica, se practica. Y por tanto, si el señor Núñez Feijóo proclama que quiere hacer una oposición de Estado, ahora es el momento de hacerlo posible. El Gobierno plantea esta reunión para recuperar unos consensos básicos que nunca debieron perderse en nuestro país. Pero casi en paralelo, Feijóo en Galicia ha utilizado hoy unas palabras durísimas para referirse al gobierno y al decreto de medidas económicas. O que no faría nunca es mentir aos españoles. Lo que no haría nunca es mentirle a los españoles y no sacaría un real decreto ley con un título que dice medidas para paliar la crisis en la guerra de Ucrania. Engañar a toda la gente y engañar la conciencia no forma parte de ningún político con conciencia. Pero por la información que manejéis unos y otros, por lo que habéis comprobado en el Congreso de Sevilla, por lo que estamos escuchando estos días, ¿qué oposición prepara Feijóo, Morillo? Pues ellos tienen en la cabeza una cosa que no entiendo cómo creen que les va a salir bien, porque lo apuntaba antes Esther, y es que ellos piensan no retratarse. Quiero decir, van a criticar en su discurso y a poner a diferenciarse de Vox, pero eluden llamarlo extrema derecha, ya no lo llaman, no le cierran la puerta a los gobiernos, porque ya gobiernan en Castilla y León y ahora viene Andalucía y la aritmética dice que posiblemente también tengan que llegar a una coalición. Entonces hacen un discurso de nosotros somos otra cosa, somos un partido que ha sacrificado vidas, la lucha contra el terrorismo, Europa, el estado de las autonomías, Constitución, y con ese discurso ya se cree que está conjurado el asunto de que Vox es su principal rival electoral y de que no pueden formar gobiernos ahora mismo en España si no es con ellos. O sea, a mí me parece un poquito surrealista, pero hablo con dirigentes del PP y creen que van a poder mantener esa ambigüedad sostenida en el tiempo sin que se les castigue por eso, cuando llegará un momento en el que no es que se tengan que retratar, es que ya se están retratando, porque ya están gobernando con Vox. Entonces, a mí que me van a tener toda la campaña de las elecciones andaluzas preguntando, ¿va usted a gobernar con Vox? Y Moreno diciendo, no cierro esa puerta, o ya veremos, o cuando lleguemos ya veremos lo que ocurre. Cuando lleguemos a ese puerto, yo no me lo quiero imaginar. Pues esto ha sido Feijóo hasta ahora siempre así, y yo no, lo que pasa es que mira, a mí siempre me dicen lo de la radio, en la radio se te nota todo, ¿no? Siempre eso me enseñasteis los de radio desde la primera vez que empezamos a hacer radio. En la radio lo que opinas de un tema, si te gusta, se te nota por la voz, se te acaba notando todo. La radio es muy auténtica. Pues es que Feijóo acaba de dar un salto a Primera División, a la política española, que es una política que está en un momento especialmente agresivo y especialmente tenso, donde se le va a acabar notando todo. Quiero decir que este intento de Feijóo, que seguramente es inteligente, porque quiere un electorado muy amplio, ampliar las bases del electorado y salir y ampliar la base que tenía Casado, pero es difícil. Es difícil que no se te noten las cosas. Es difícil, por ejemplo, es difícil lo que acaba de hacer hoy, el corte que acabas de escuchar. Si hacemos el ejercicio de poner eso con el discurso del domingo, choca bastante.
O sea, no es un ejercicio muy complejo. Hace 48 horas que ha hecho ese discurso, estábamos todos allí, un discurso en el que hace una serie de cosas en las que sí ya tendrá mi apoyo el gobierno para esto, y todo el mundo salió yo en los pasillos, volvemos al centro, varios en fin, compromisarios y tal. Y bueno, era un discurso de moderación, de vuelta al centro. Yo no soy casado, ¿no? Era el resumen. Yo vengo a hacer otra cosa. Pero es que 48 horas después está haciendo esto. 48 horas antes estaba haciendo lo del gobierno, se está forrando. Va a ir viendo poco a poco Feijóo, y lo va a ver porque lo va a ver su gente, se va a dar cuenta de que pues esto en política nacional no se puede jugar con esa ambigüedad con tanta facilidad porque se nota todo. Y entonces tendrá que ir orientándose, y tiene una situación complicada porque se dirige a un electorado que está fraccionado, y Feijóo lleva muchos años viviendo como si Vox no existiera, porque no existe en Galicia, pero es que en el resto de España sí existe, y tiene que afrontar la realidad de Vox y de que está gobernando Castilla y León, puede gobernar en Andalucía. Y no nos olvidemos, el final de esta película es que Feijóo solo puede ser presidente del gobierno haciendo a Santiago Abascal vicepresidente. Y es que eso, como dice Morillo, pueden estar toda la campaña, incluso pueden estar 1 año y medio negándoslo, pero todo el mundo sabe que eso es así, porque no hay otra posibilidad, no va a sacar mayoría absoluta y no va a sacar una mayoría suficiente como para decirle a Santiago Abascal, apóyame desde fuera. Santiago Abascal quiere, como decía antes Morillo, están tratando de demostrar en Castilla y León que pueden gobernar porque quieren llegar a la Moncloa, porque Abascal quiere ser vicepresidente de España, y entonces tendrá que construir algo, Feijóo, en el que eso cuadre con una moderación y deseos de pacto con el gobierno. Yo creo que el jueves es una prueba de fuego muy, muy relevante. Palomera, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que en Europa, allí donde han surgido formaciones políticas a la derecha de la derecha, es decir, la ultraderecha, ha habido dos formas de actuar frente a ellos, ¿no? Por parte de los conservadores europeos y de los liberales. Uno es el célebre cordón sanitario y otro es convertirse en la viva imagen de tu competidor, es decir, asumir la agenda, asumir el discurso y finalmente convertirte en un émulo de ellos, que es lo que acaba de hacer Mañueco, ha hecho Mañueco, en muchas ocasiones hace Isabel Díaz Ayuso y bueno, a Ayuso le ha funcionado. Pero lo que está por explorar es esto que pretende Alberto Núñez Feijóo, que es nadar y guardar la ropa a la vez. Yo creo que esto no está explorado en Europa, no sabemos qué resultados puede dar, si es lo que pretende practicar Alberto Núñez Feijóo, pero creo que en algún momento tiene que tomar una decisión, más allá de que ellos son plenamente conscientes, como nos decían la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular con los que hemos tenido ocasión de hablar durante todo este fin de semana, de la fortaleza de la marca del partido de Santiago Abascal. O sea, nos lo decía el propio presidente de la Junta de Andalucía, Morillo, lo recordarás. Sí. La marca PP está muy debilitada y la fortaleza de Vox, pues no solamente en Andalucía o en Madrid, quiero decir, en el conjunto de España está muy fuerte y por lo tanto tienen que elegir un camino de los dos. Y Feijóo tiene poco tiempo. Por cierto, Morillo, perdona, Palomera, pero quería preguntarle a Morillo, nada, tengo un minuto. El otro día nos hablaste de Bendodo, Elías Bendodo, el que va a ser el coordinador general del Partido Popular. Quiero preguntarte por el otro fichaje de Feijóo para su dirección nacional, por Juan Bravo, el consejero de Hacienda, el hombre de los números de Moreno, que ahora se viene a Génova, viene a la dirección nacional del Partido Popular con Feijóo. Háblanos de la política económica de Juan Bravo. Pues él tiene una política económica absolutamente neoliberal, o sea, es de los que piensa que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, lo más destacado de su gestión, porque además así lo llevaban en su programa electoral. Ellos hablaban de una BMI, bajada masiva de impuestos. Efectivamente, hemos hecho como en Madrid, teniendo mucho menos dinero que Madrid, hemos suprimido sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales. Allí nadie paga ya impuestos por las herencias, antes solo pagaban los ricos, también hay que decirlo, y sin embargo defienden que recaudan muchísimo más ahora que antes. Sí, también es verdad que tiene un discurso vehemente, y creo que lo ha practicado, de eficiencia del gasto público. Era de los que nos contaban cuando llegó, los funcionarios se quedaban alucinados porque recorría entera la Consejería de Economía pagando todas las luces. Y la gente decía, pero este hombre, él le hizo un carné con 1 céntimo, que bueno, parece una tontería, y lo plastificó y se lo entregó a cada miembro del gobierno, a cada consejero, y les dijo
cada céntimo cuenta, no quiero que derrochéis absolutamente nada. Y estas cosas que son gestos y se cuentan para la prensa y tal, que tampoco somos tan ingenuos, pero es verdad que él es un poco así, después el solvente y en el trato es un tío extraordinario, pero vamos, que su política es absolutamente neoliberal. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Calle Este-Oeste. Paradojas de la historia, el creador del concepto Crímenes contra la Humanidad, Herr Lauterbach, fue un abogado nacido en Ucrania a finales del siglo XIX, bastante cerca de la localidad de Bucha. En su caso, Crímenes contra la Humanidad fueron 4 palabras para describir la matanza de millones de judíos y polacos por los nazis, y reflejan los delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. En Polonia, a escasos kilómetros de Lauterbach, nació Rafael Lemkin, también abogado, que puso en circulación el concepto de genocidio como delito en el derecho internacional. Un genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Ambos abogados participaron en los juicios de Nuremberg contra algunos de los más importantes gerifaltes nazis que aplicaron la solución final contra los judíos, y son protagonistas principales de la extraordinaria novela titulada Calle Este-Oeste del británico Philip Sands, imprescindible para entender bien la historia de la Ucrania de hoy que ha relatado el presidente Zelensky en el Parlamento español. Punto y 25. Nos vamos, señores. Carlos Cue, Isabel Morillo, Esther Palomera, un abrazo fuerte a los 3. Un abrazo. Otro. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.